Muy buenas noches, apreciados estudiantes. El día de hoy, 18 de diciembre del 2023, vamos a empezar esta clase de indicadores financieros leyendo un documento, perdón, que lo tenemos cargado en el entorno virtual de aprendizaje, que es de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, donde nos especifica ciertos tipos de indicadores, ¿ok? Y nos da una concepción, vamos a hacer una conceptualización de estos indicadores. Hoy día nos vamos a enfocar en la liquidez, el endeudamiento. De la liquidez vamos a hacer un recorderis porque ya la vimos en la clase anterior. Vamos a ver liquidez, endeudamiento y gestión, ¿ok? Gestión. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Listo. Vamos a leer lo que es la liquidez corriente, la prueba ACE, aunque esto ya lo vimos, ya sabemos que es la liquidez corriente, es la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones en el corto o largo plazo. María Belén, En el corto. en el corto, ¿no es cierto? Muy bien. Y Katherine, ¿está por acá Katherine Galarza? Sí, Y la prueba ácida, ¿qué nos decía? yo solo tengo anotada la fórmula y No haría la investigación la clase anterior. sí, pero el ingeniero ya me he olvidado, sinceramente. Todo me Leyó, fue. correcto, muy bien. ¿Alguien más me puede decir que de qué habla la prueba ácida? Bueno, vamos a hacer una recapitulación, ¿ok? Vamos a leer liquidez corriente, prueba ácida, vamos a pasar por los indicadores de solvencia. Yo les voy a ir poniendo una lista, ¿ok? De esta parte vamos a pasar indicadores de liquidez. Vamos a leer liquidez corriente y prueba ácida. Luego vamos a ir a los de solvencia y en solvencia vamos a ver endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial y endeudamiento del activo fijo, también el de corto plazo y largo plazo, hasta aquí, ¿ok? Los de acá abajo ya no. De ahí ya nos vamos a ir a las razones de gestión, ¿ok? En los indicadores de gestión se habla de los que son fundamentales. Aquí vamos a hablar de la rotación de cartera, vamos a hablar de la rotación del activo fijo, rotación de ventas y el periodo medio de cobranza y de pago. ¿Ok? Hasta ahí vamos a leer, chicos, ¿ok? Entonces, empezamos, por favor. Liquidez, vamos a ir por liquidez corriente y prueba ácida. Ahora, para eso van a tener 5 minutitos y de ahí volvemos para socializar un poco de esto. Y luego seguimos con solvencia, ¿ok? Y así los vamos a ir desglosando. Muy bien, vamos a ir analizando lo que es los ratios de liquidez. La liquidez corriente es la capacidad que tienen los activos de hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Entonces ahí vamos a estar nosotros trabajando con todo lo que la empresa posee, que tiene la esperanza de que se convierta en efectivo en el transcurso de un año. ¿Esos son los activos corrientes o me equivoco?
¿Estamos de acuerdo en eso? Respóndame con un like, con una manito arriba. Los que están con la cámara apagada, por favor, me ayudan encendiendo. Carlos, Es que, gracias. sí, lo que pasa es que estoy con mi bebé. Ok. Estoy con mi bebé un poquito ocupada. Sí, disculpará. Por eso no enciendo mucho la cama. Estoy solito, solo con él. Mm, Bueno, el resto. Recuerden que también va a haber supervisión de clase por parte de las autoridades, así que en cualquier momento puede entrar un supervisor y va a verificar que todos estén atendiendo, que estén con las cámaras encendidas, ¿ok? Así que pónganse pilas con eso también, chicos. Y sobre todo para su educación, porque una cosa es, yo puedo estar conectado al celular de la computadora, dejarlo a un lado y no sé si estaré atendiendo o no estaré atendiendo y el que va a ser más perjudicado son ustedes, porque ustedes van a perder todo el conocimiento que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Entonces, tenemos liquidez corriente, que en el cual nosotros estamos haciendo una relación entre el todo, lo que posee la empresa, muestra la capacidad de la empresa para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo. Eh, la empresa, dentro de sus activos corrientes, ¿qué cuentas podrá tener ahí? Vamos, cada uno dígame una. Caja, Caja, Inventarios, banco, Ya, muy bien. efectivo. efectivo. Varios. Efectivo. Ya. Todo eso nos ayuda para hacerle frente a las obligaciones que tengamos en el corto plazo, ¿no es cierto? En este indicador financiero. Es decir, que si viene el banco y nos dice, a ver, si tienes con qué pagarme, y tú le vas a decir, con las cosas que tengo en el corto plazo, pues sí. Si es que tengo valores mayores aún, ¿ok? Porque ¿qué pasa si yo tengo de activo corriente 1000 y de pasivo corriente 1000? ¿Qué va a suceder? Estoy dividiendo 1000 para 1000, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿no es No tiene cierto? liquidez, ingeniero. Entonces me va a dar la unidad, me va a dar uno. Y eso significa que por cada dólar de pasivo corriente voy a tener únicamente un dólar de activo corriente. Es decir, los estoy cubriendo pero con las justas. Y eso ya me demuestra que mi empresa está en una situación ajustada. ¿Ok? Eh, entre valores más altos, mejor. Ahora, imaginemos que el banco viene y me dice, a ver, somos la empresa Cuarto, AF. Y nos dice, a ver, empresa Cuarto AF, yo quiero que tú me pagues, que me hagas frente a las obligaciones que tienes, pero yo quiero que me hagas frente no con las cosas que tú vendes. Imaginemos que nosotros vendemos el guarito y queremos pagarle con guarito al banco. ¿Qué nos va a decir el banco? No, pues eso no te lo puedo aceptar yo. Entonces, como ese es nuestro inventario, es es lo que nosotros vendemos, lo que nosotros tenemos para ofrecer, le decimos al banco lo siguiente. ¿Sabes qué? Yo voy a descartar los inventarios porque realmente eso o sea, no es un equivalente como valor para ti. Entonces, cuando hablamos de prueba ácida, se refiere a comenzar ya a eliminar ciertos factores que no son tan líquidos dentro de las cuentas del activo corriente. El inventario no es tan líquido, no se convierte en líquido hasta que se vende, ¿no es cierto? Y luego de que venderse tiene que cobrarse. Entonces, hasta que se cobre, yo no puedo contar con esos fondos para que me ayuden a hacerle frente en caso de que el banco viniera de manera precipitada a decirme, sabes que paga, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces le voy quitando las cuentas que son menos líquidas al activo corriente y de esa forma comienzo a ver ya qué tipo de capacidad tengo para hacerle frente a mis obligaciones de corto plazo. ¿Ok? La prueba ácida nos va a determinar cuál es el peso de inventarios que tenemos dentro de la gestión de la empresa, del balance de la empresa, para poderle hacer frente al pasivo corriente. Aquí fuera el éxito que nosotros tuviéramos un valor de 1. ¿Por qué? Porque a pesar de que quitamos inventarios, tenemos un dólar para hacerle cuenta, para hacerle frente a nuestros pasivos corrientes, significa que si vendemos el inventario, vamos a tener todavía mucho más dinero para poder hacerle frente. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Me confirman, por favor, si tienen alguna pregunta? Vamos despejando. Si no, voy a entender que sí está todo claro.
¿Está claro con todos, chicos? ¿Me confirman con una reacción para que quede constancia en el sistema? Johan está claro, Darwin también, María Belén también, Michael también, Agustín también. Muy bien. Caterina, ¿está por acá? Sí, Inge. ¿Sí está claro? Sí, Inge, y ahorita sí me quedó más claro. Ya, muy bien. Pondránse pilas a la clase, por favor. Recuerden que luego de esta clase ya vamos a entrar en prueba de unidad cuando volvamos de vacaciones. Así que yo voy a enviar también una tarea de esta clase para el día que tengamos que presentarnos a la prueba, ¿ok? Esa va a ser su forma de estudiar, digámoslo así, para la prueba de unidad. Ahora, eso nos dice la liquidez, es la capacidad que tiene para hacerle frente a las obligaciones de corto plazo. Pero en cambio, los indicadores de solvencia o endeudamiento, que es lo mismo, tienen por objetivo, ayúdame leyendo por favor esto, María Belén. Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. Por su parte, los acreedores para otorgar nuevo financiamiento generalmente prefieren que la empresa tenga un endeudamiento bajo, una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito. Muy bien. ¿Qué pudieron entender de esto? ¿Qué pudo entender Michael? Michelle. Hay una parte muy importante de aquí que vale que tengan presente y que rescaten. Es esta de aquí. Que nos dice que es bueno trabajar con dinero prestado siempre y cuando la rentabilidad que yo obtenga de trabajar con ese dinero sea mayor que los intereses que tengo que pagar por ese dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo utilizo dinero del banco y me termino ganando menos de lo que ya le debo al banco, pues realmente estoy destruyendo valor. ¿Estamos de acuerdo? Y una de las metas de la administración financiera es crear valor, no destruirlo. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Ahora les voy a explicar algo. La solvencia nos ayuda a determinar si la empresa tiene la capacidad para hacerle frente a sus deudas como un total. Es decir, si tiene los recursos suficientes para atender a todo su estructura financiera, su estructura financiera, pero relacionada a las deudas, ¿ok? Dentro de las deudas que tiene la empresa va a tener deudas de corto plazo y de largo plazo, ¿no es cierto? Que son los pasivos de corto y pasivos de largo plazo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, yo les hago una pregunta. Eh, ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre liquidez y solvencia? Cada uno va a irme respondiendo. Ayúdame, por favor, Rafael. Luego Johan, luego Michael, luego María Belén, luego Darwin. Y luego Catherine. La diferencia ahí que dijo entre Entre liquidez y liquidez y solvencia. solvencia. Ajá. ¿Cuál cree usted que luego de que ya Bueno, vio los dos liquidez, conceptos?
La liquidez relaciona todos los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza y la solvencia mide el grado a ver, mide el grado y de qué forma participan los acreedores dentro del sistema financiero, en este caso dentro de la empresa. Ya, La continuamos. solvencia establece el riesgo que corren todos los acreedores y los dueños de la compañía en este caso. Mm, mm, no va tanto por ahí, pero vamos, continuamos, Johan. El tema de liquidez es cuando posee más activos corrientes, Ya, ¿no? Líquidos, en el tema líquidos, en cambio que la solvencia, en la medida que poseen, digamos, otros activos que tengan una estabilidad financiera a largo plazo. ya, muy bien, por ahí va. Correcto, continuamos. ¿Quién se me fue? ¿Quién iba? María Belén. Bueno, de lo que más o menos entendí es que en la liquidez es como la capacidad para hacer frente a los pagos de corto plazo y en cambio en la solvencia es a largo plazo. Ya, muy bien, está correcto. Se me queda Michael, a Darwin, Catherine y Carlos. Si veo que me levanta la mano. Michael. Listo. Lo que estoy buscando, la principal diferencia, encontré que la liquidez mide el pago a corto plazo y que la solvencia, el pago a largo plazo también, bueno, para tener liquidez es necesario contar con buenos activos líquidos y en cambio la solvencia es importante contar con activos y que estos activos se puedan mantener también de que la solvencia, mm, ay, ya me olvidé. Eso nomás. Eso, muy bien, ya. Darwin. Liquidez se refiere a los recursos que, que tiene la empresa para manejar sus gastos. En cambio, liquidez es en cambio cuando es financiado, se puede decir, por entidades financieras y tiene que poner a manejar este dinero A ver, para ya me perdí ahí generar, un poquito, repítale. A ver, ¿qué es la liquidez? antes no lo escuché. ¿Qué es la liquidez, Darwin? Liquidez son los recursos que tiene la, la empresa para cubrir los gastos que tienen sus actividades. No, eso es la solvencia. ¿Y la solvencia qué era? ¿Cómo le entendió la solvencia? Solvencia cuando la empresa se endeuda o se refinancia para las actividades, para realizar nuevas actividades, generar nuevos ingresos. Ya, correcto. A ver, continúan los que me faltan, Catherine y Carlos. Sí, ingeniero. Ayúdame, Carlos, ¿cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia? Ya, digo, repito, ingeniero, disculpa, sino que aquí la muchacha está loquísima hoy día. Mira, la principal clave de estas dos justamente es de hacer frente a de la empresa que hace frente a esas obligaciones, por ejemplo, liquidez. El tiempo de conversión sería más pronto, a corto plazo, dentro de un año, ¿no? Lo que es solvencia, es vuelta a pasado el año, ¿sí? Ya, El tiempo de conversión de los activos. muy bien, por ahí va. Catherine.
Inge, yo lo que entendí por liquidez es que es la facilidad o dificultad de la empresa en pagar sus pasivos corrientes Ya. mientras convierten a ver, mientras convierten el efectivo sus activos corrientes para así hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, digamos que el banco le pida, digamos, sí, más o menos el banco le pida que tiene que pagar una cuota, y entonces de eso, depende de eso, podría pagar. Ya, muy Y bien. ciencia, entiendo que es en sí que los dueños puedan ver el riesgo que corren en endeudarse, porque ya que necesitan, digamos, necesitan tener más, digamos, en eso del interés, como dijeron, que tenía que ser, tener más dinero que el interés para que sea conveniente. Ya, muy bien, por ahí va. Les voy a explicar algo. El interés es la capacidad que tienen las empresas para responder con sus recursos de corto plazo a sus obligaciones de corto plazo, ¿no es cierto? Eso me demuestra si una empresa es líquida o no es líquida. Mientras que la solvencia me mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a su endeudamiento, ¿ok? Y dentro de los diferentes tipos de solvencia, nosotros vamos a encontrar grados que se puede determinar cómo se va comportando el endeudamiento, pero en todos estos grados vamos a hacer la misma relación, si la empresa tiene capacidad de atender sus deudas o no. Es decir, vamos a determinar qué tanto existe de los pasivos, cómo están funcionando los pasivos, etcétera. Ahora, ¿cuál es la liquidez cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia? La liquidez, una empresa puede ser líquida, pero tal vez no pueda ser solvente. Mientras que la empresa que es solvente, de por sí ya es líquida. ¿Me hago entender? Vamos con un ejemplo. Aquí me parece que lo tenía, ok. Nosotros aquí estamos midiendo la razón circulante, ¿no es cierto? En esta parte, nosotros podemos determinar, ya. Las razones de liquidez describen la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Comparan activos circulantes con pasivos circulantes. Es netamente van a estar viendo en el transcurso de hasta un año si es que tienen los fondos y recursos suficientes para afrontar esa parte. ¿Ok? Eh, En cambio, las razones que están relacionadas con la solvencia nos ayudan a determinar, pero de manera más macro, si es que la empresa posee los recursos para atender sus pasivos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una de las diferencias. Nosotros en razón circulante medimos el activo circulante para el pasivo circulante, ¿no es cierto? Si nos da 2.39 veces, en este ejemplo significa que la empresa tiene 2.39 veces más activos circulantes que pasivos circulantes. Otra forma de leer esto es que por cada dólar de pasivo circulante tiene $2.39 de activo circulante. Es súper líquida la empresa. ¿Correcto hasta ahí? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando nosotros queremos ya ver el endeudamiento del activo, vamos a tener esto. Vamos a tener, por ejemplo, bueno, aquí lo menciona como endeudamiento del activo. Existen varias formas para nombrar a los indicadores financieros, ya que dependen de cómo tú los estés trabajando. A mí, por ejemplo, el ratio de solvencia yo lo conozco de esta forma.
¿Cómo lo tenían en su trabajo? ¿Alguien puede leerme los ratios de solvencia? El primero que encontraron, el que dice activo, el activos dividido para pasivos. ¿Con qué nombre lo tienen? ¿Ya lo encontraron? Yo lo tengo como ratio de deuda. El ratio de deuda, correcto. Muy bien. ¿Alguien más lo tiene de otra forma? ¿Lo tienen de alguna otra forma? Mira, por ejemplo, acá el ratio de deuda que lo tiene María Belén como activos dividido para pasivos, acá hace aquí hace otra relación diferente. Toma los pasivos y los divide para los activos totales. Y de esta forma saca un porcentaje de cuánto es la relación de deuda que tiene. Y eso significa que el 58% de los activos están constituidos por deuda. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Si nosotros buscamos qué significa esto, podemos determinar que es el mismo tipo de rendimiento que estamos buscando con la liquidez, pero a un nivel más grande. Es decir, que ya va aumentando. Y podrá ser que nosotros tengamos liquidez corriente, pero no eso nos asegura que nosotros vamos a tener la capacidad para atender todas nuestras obligaciones, ¿no es cierto? Ya que aquí solo estamos viendo las obligaciones de corto plazo y no estamos teniendo en cuenta las de largo plazo. ¿Estamos claros hasta ahí? Me confirman, por favor, si está claro, si no, para volver a repetir. Claro, Sí, Inge, repita otra vez. ya. La liquidez corriente te ayuda a determinar en el corto plazo si tienes o no tienes para atenderle al banco. Claro, hasta ahí. Ya. Cuando ya ves, en cambio, el ratio de endeudamiento, donde tú tienes el activo dividido para el pasivo, ya tienes el activo total dividido para el pasivo total. Solvencia, razón del activo dividido para el pasivo. En esta razón, como ya les digo, que muchas, dependiendo del autor, les van a ir cambiando el nombre. En este caso, yo les he puesto el de acá, la liquidez corriente, prueba ácido, y aquí tenemos en solvencia, lo mide diferente. Aquí nos pone el pasivo para el activo. Pero ustedes pueden hacerlo del activo para el pasivo, ¿ok? Pero tienen que entender que ustedes qué tipo de masas patrimoniales están trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué le están dando a cada quien? Dense cuenta que cuando nosotros estamos trabajando con una fórmula, con una división en este caso, la parte del numerador es la que le va a estar brindando al denominador, ¿no es cierto? Es decir, el denominador va a recibir todos los valores que pueda darle el numerador, que es el de acá arriba. Por ende, ¿cuándo podríamos tener una situación donde tenemos insolvencia, pero sí hay cierto tipo de liquidez? Podría darse cuando nosotros tenemos una liquidez corriente de 1. ¿Por qué? Porque mi activo corriente ya está atendiendo a mi pasivo corriente. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya tengo pagadas mis deudas de corto plazo. Y ahora, mis deudas de largo plazo, ¿qué las va a atender?
puede que tal vez mi activo normal, mi activo de largo plazo no sea suficiente, porque aquí ya estoy demostrando que tengo una liquidez ajustada. Entonces, una empresa solvente sí es líquida, porque tuvo que tener liquidez para afrontar sus deudas de corto plazo y luego afrontar sus deudas de largo plazo. ¿Claros hasta ahí? Porque la liquidez no es, la solvencia no es de corto plazo, es más de largo plazo. Entonces, si yo avancé a atender todo lo que es de largo plazo, es porque en el corto plazo ya también pude atenderlo, ¿no es cierto? No puedo llegar lejos si es que no puedo ni siquiera llegar cerca, ¿verdad? A eso se refiere la diferencia entre liquidez y solvencia. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya cuando veamos unos ejemplos, van a terminar de darse cuenta de esto. Muy bien, continuemos. Ahora, ¿qué otra de estas razones me ayudan a determinar cuál es la situación de salud de mi empresa? Tenemos la que ya les menciono, la razón de solvencia. Esta parte del endeudamiento del activo. ¿Qué nos dice aquí? ¿Me ayuda leyendo Darwin, por favor? Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado, indica que la empresa depende mucho de sus acreedores que disponen de una limitada capacidad de endeudamiento. O lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona como una estructura financiera más arriesgada. O al contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. Muy bien. ¿Qué pasaría si nosotros aquí tenemos un ratio bastante alto? Es decir, que tenemos más pasivos totales que activos totales. ¿La empresa estará bien o estará mal? Está mal. Es una empresa que ya está quebrando. Ya quebró, es más. ¿Por qué? Porque tiene más deudas que recursos para poder afrontar su situación financiera y por ende ya no puede seguir trabajando, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? El hecho de que el endeudamiento nos determina lo siguiente es que nos dice el nivel de riesgo que tiene la empresa. Entre más existan acreedores, es decir, instituciones financieras o instituciones a las que se les debe dinero, realmente es más riesgoso porque si mi empresa le va mal, va a tener que buscar la forma de poder atender las obligaciones que tiene con estas instituciones. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Y eso nos ayuda a determinar el endeudamiento del activo. Por eso nos pone aquí, a ver, si vos tienes del 100% de activos que tú tienes, ¿cuánto equivale al pasivo total? Hagamos la relación. Y aquí te va a ir dando los datos, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice, si calculamos la razón de deuda total para EPI, uno se encuentra con el financiamiento por deuda o pasivo asciende a 58,45% de la estructura de capital de la empresa. Esto nos dice, qué nos está diciendo esta parte? Que del total de activos, miren, de activos ha tenido 1.650 la empresa. De esos 1.650 existe la presencia de pasivos totales por 964 millones. ¿Qué quiere decir? Que el 58% de la estructura financiera de la empresa está compuesta por plata que nos ha dado los bancos o las instituciones financieras. ¿Claros hasta ahí? ¿Es riesgoso o no es riesgoso? ¿Qué creen ustedes? Hasta ahí sí, porque estamos hablando ya casi del 60%. Entre más grande sea el número, va a ser más riesgoso. ¿Por qué? Porque nuestra estructura financiera va a estar trabajando más para los bancos que para nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea, ahí Porque que va a en este tener mucha caso, presencia de los bancos. Dígame, en Rafael. este caso es más conveniente, como usted dice, no tener mucha presencia de los bancos, manejar un porcentaje del 55 por abajo, del Ya. 45 por abajo.
Ahí viene realmente un dilema financiero que lleva años de años trabajando. El equilibrio de la estructura financiera. Nunca podemos determinar si un equilibrio es mejor que otro, ¿ok? No puedo decir, no, a ver, si mi estructura financiera tiene 30 de bancos y 70 de recursos propios, es mejor que la que tiene 50 de bancos y 50 de recursos propios, ¿ok? Todo depende de las características de la estructura de capital que tenga la organización y sobre todo de su costo. Porque si nosotros decidimos trabajar solamente con nuestro dinero, también estamos desechando la oportunidad de poder apalancarnos con el dinero de instituciones financieras para que nos ayuden a nosotros a generar proyectos. Les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes qué prefieren, arriesgar su dinero o el dinero de otras fuentes? Administradores financieros. ¿Qué desean? ¿Qué es mejor? Yo creo que de otras fuentes, ya que si es que no, si es que va mal, digamos, el proyecto, entonces podríamos recuperar alguna parte con nuestro propio dinero y no perderlo todo nuestro dinero. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Buena la pregunta, ¿no es cierto? Ahí está 50-50, porque si es que regamos el dinero que no es de nosotros, vamos a entrar en una deuda que tarde o temprano tenemos que pagarla. ¿Ya? ¿Alguien más? Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. A ver, chicos. A ver si están viendo mi pantalla. No la están viendo. Listo. Tenemos este ejemplo. Tenemos un proyecto que nos paga el 15% de rentabilidad. Tenemos el proyecto A que nos paga el 15% de rentabilidad. Ahora, este proyecto tiene un valor que es equivalente a $100,000, que es la inversión. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí, chicos? Perfecto. Hay la opción de invertir en este proyecto que nos rinde el 15% y tenemos que hacer una inversión de 100 unidades monetarias. Para nosotros reunir estas 100 unidades monetarias, nosotros podemos buscar dos tipos de fuentes, ¿no es cierto? Podemos poner nuestro dinero propio o podemos poner el dinero de instituciones financieras. Vamos a poner tres escenarios. Vamos a poner 1, 2, 3 escenarios. En el primero, nosotros vamos a utilizar el 100% de los bancos, ¿ok? Este va a ser mi primer escenario. Y va a haber 0 de recursos propios. ¿Claros hasta ahí? En el segundo vamos nosotros a utilizar de bancos 50% y de recursos propios vamos a utilizar el otro 50%, ¿ok? Y en el tercero nosotros vamos a utilizar de bancos 0 y de recursos propios 100. Digamos que el banco nos va a cobrar una tasa por utilizar su dinero equivalente al 4%. ¿Ya? Es lo que nos va a cobrar de interés.
Si nosotros vamos a utilizar en esta parte, en el ejemplo 1, vamos a trabajar con el 100% de los bancos, ¿no es cierto? Al momento que yo tenga mi rendimiento, ¿cuánto voy a tener? 115. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuánto le tengo que dar al banco? 4, 4, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? 111. ¿Cuánto dinero arriesgué? Mm, De capital propio, nada, solo es de los bancos. No arriesgué $1 mío, es decir, yo sin haber tenido un centavo puesto en esta operación, utilicé el 100% de los recursos bancarios para meter el dinero en esta operación. La operación funcionó y por ende yo gané un rendimiento de 11%, ¿ok? Porque yo tengo que pagarle al banco 100, perdón, al banco le debo 4, al banco le debo 104. ¿Y a mí cuánto me va a quedar? 11 unidades monetarias, ¿no es cierto? Yo utilicé todo el dinero del banco, me apalanqué y por ende saqué estas 11 unidades monetarias. ¿Qué sucede acá en cambio? Los bancos me van a cobrar el 4%, ¿verdad? ¿Cuánto le voy a deber al banco? Va a ser el 50 que me está prestando por el interés, por uno más el interés. ¿Cuánto tengo que pagarle al banco? 52 unidades monetarias. ¿Y yo cuánto me voy a exigir? ¿Cuánto creen que me voy a exigir ahí? El 50% y el riesgo del 50% que también puede. Ya, vamos a lo siguiente. El 4% de estos 50 que me prestó el banco, ¿cuánto es? $2, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Significa que todo el rendimiento que yo saque de este proyecto, el rendimiento del proyecto, ¿cuánto es? ¿Cuánto me rinde el 115. proyecto? 115, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo que pagarle al banco? 52. 52, ¿no es cierto? Pero en cuestión de rendimiento, ¿cuánto será 2 unidades monetarias? Es decir, que de acá me van a quedar a mí ¿cuántas? De estos 115 menos 9. estas dos de acá, Más. 13. 13%, esto. Y como tengo que devolverle al banco 50, me quedan 63. ¿Cuánto generé de beneficios? Yo invertí 50 y saqué 63. Si hacemos esto, 13. Pero el tenemos... riesgo es mayor que lo invertido en el banco. No, el riesgo es menor. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Ahorita sigamos analizando esto. Aquí yo gané 11, ¿no es cierto? Acá yo gané 63. ¿Y acá qué pasa? ¿Cuánto iría a ganar? Rendimiento es 115, como todo el dinero yo lo puse, mi ganancia es de 15. ¿Estamos claros hasta ahí? Esto, si le restamos los otros 50, aquí tenemos ganancia de 15. Ya. Tres situaciones, tres rendimientos diferentes. En la primera, los bancos
apalancándome con el dinero de los bancos, sin yo ahí arriesgar $1 mío, gané $11. ¿Cuánta era la obligación que tenía que rendir acá? $104. Los 100 que me prestó el banco más los 4 que son de intereses. Acá, en cambio, ¿cuánto tenía que yo darle a los bancos? Tenía que darle los 50 que me prestó más los 2 de interés. ¿Estamos claros? Acá tengo que darle los 50 que me prestó más los 2 que le debo de interés. Claros hasta ahí. Esto le debo al banco. Esto le debo al banco. ¿Y acá le debo al banco algo? No, ¿no es cierto? ¿Qué situación es más riesgosa en caso de que el proyecto vaya mal? ¿Dónde tengo que pagar más plata? La La de banco, primera. nos endeudamos. En la primera. En la primera, si mi Ujú. proyecto no funciona, aparte de que yo tengo que pagarle el capital que me presta, tengo que pagar con intereses. ¿No es cierto? En la segunda opción, si el proyecto cae, yo ya no voy a ver, mi dinero puede perderse ya, pero yo no me lo voy a exigir a mí mismo. Pero en cambio el banco sí tiene la potestad y la posición de exigir dinero, porque tiene la capacidad legal y las garantías para hacerlo. Es decir, el banco al finalizar el periodo no te va a decir, oye, ¿qué tal te fue? Si te fue bien, págame, si no, no, nada. Va a llegar y te va a decir, me tienes que pagar porque me tienes que pagar y me debes esto. Si me pediste 100, ahora me debes 104. Si me pediste 50, ahora me debes 52. Y si no me pediste, pues no nos vamos a ver. Pero en estas situaciones ahí va el riesgo y así se mide el riesgo por la cantidad de obligación que te terminaría tocando en caso de que no se dé la opción en la manera que tú estés trabajando. Por eso el endeudamiento nos ayuda a determinar esto, qué tan riesgosa está nuestra estructura financiera. ¿Entendieron esto? Yo creo que está clarísimo, pero si alguien no entendió, me avisa. La clase. Ahora vamos a analizar lo que sigue del endeudamiento. Ahora, ¿qué es importante conocer también dentro de esta parte? Así como yo les mencionaba acá que nosotros determinamos eh, cuánta parte de los bancos está en nuestra empresa, hay otra manera de ir jugando con los números. Como les digo, el balance general, el estado de resultados, son diferentes tipos de cuentas, ¿no es cierto? Que se agrupan por características que los hacen similares. ¿Estamos claros hasta ahí? Los activos corrientes se clasifican, ustedes mismos ya me dijeron, lo que tiene que ver con efectivo, cuentas por cobrar, ¿qué más será? Caja, bancos. Caja, bancos, inventarios. El activo fijo, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene eh, bienes que son relacionados con la estructura de la organización que se emplean en más de un año, ¿no es cierto? Por ejemplo, planta, equipo, ¿qué más tendremos ahí? Infraestructura, autos, etcétera. ¿No es cierto? Y nosotros podemos jugar con cada una de estas cuentas para generar razones financieras, para que nos den una razón, nos den un valor que nosotros podamos interpretar. Como les digo, variando, viendo de un autor a otro, pueden variar mucho, pero hay que tener presente que siempre vamos a trabajar con 4: liquidez, solvencia o endeudamiento, que son, van por el mismo camino. Tenemos también lo que son las razones de gestión y también tenemos las razones de rentabilidad, ¿ok? Hasta las razones de rentabilidad va a ser el examen. Si es que las avanzamos a ver hasta las de rentabilidad hoy en clase, las vemos conmigo. Si no, también tenemos horas asíncronas y es más, y el trabajo que les voy a enviar yo va a abarcar esa parte para que ustedes puedan estudiar también para rendir el examen, ¿ok? Entonces, cuando nosotros determinamos el endeudamiento patrimonial, ¿qué estamos haciendo? Miren, ¿qué estamos dividiendo? El pasivo total para el patrimonio. ¿Qué creen que nos va a obtener ahí? Nos va a dar la cantidad que existe de pasivo por cada qué.
Dígame, Rafael. ¿Cómo fue la pregunta, Inge? Perdón. El endeudamiento patrimonial nos dice que nos va a dar ¿qué cantidad de pasivos totales existe por cada dólar de qué? Se de le escucha capital. entrecortado. El total de pasivos me dice con patrimonio. Sí. ¿El resto me escucha entrecortado? No, está bien, estoy bien con la señal. No debe ser mi internet, que así como que se le entrecorta. A ver, ahora sí. Repítame, por favor, Inge, la pregunta. El endeudamiento patrimonial, como ya hemos visto cómo se comportan las razones financieras, ¿qué nos va a determinar? Nos va a determinar el grado el grado que tiene el nivel de patrimonio que tiene la empresa. No, Rafael, leerá más. Nos va a decir por cada dólar de patrimonio, es decir, por cada dólar de recurso propio, cuánto hay de recursos de los bancos, ¿ok? Eso nos va a decir. Y por ende nos ayuda a medir también el riesgo de la empresa, porque aquí nos va a indicar cuánta aportación existe por cada dólar de patrimonio por parte de los bancos, ¿ok? Si nos vamos a la parte de acá. Miren aquí en este ejemplo. Razón de deuda capital contable. Es exactamente lo mismo que tenemos acá, endeudamiento patrimonial. Porque mire que el total de pasivos para el patrimonio, ¿y aquí qué está haciendo? El total de deudas para el patrimonio. Son dos razones que tienen el nombre diferente y eso es lo que quiero que entiendan, que dependiendo de los autores que se vayan a topar a lo largo de la carrera y a lo largo de su vida profesional, van a encontrar cosas que poseen diferente nombre, pero quiero que entiendan que se refiere a lo mismo. Por ende, nosotros sabemos, tenemos que tener claro y determinar cómo es que van a trabajar estas cuentas y por ende qué estamos analizando. Si veo que en el numerador está el total de las deudas y en el denominador el total del capital contable, es decir, de los recursos propios, ¿qué estoy analizando? Estoy viendo que por cada dólar de capital contable, ¿cuántos dólares de deuda existen? ¿Cierto? Por ende, si aquí nos dice la razón que tiene 1.41 veces, significa que por cada dólar de capital contable existe un dólar con 41 de deuda, de dólares de deuda total. Esto significa que esta empresa posee más o menos recursos de bancos. Más en este caso, que tiene $1.41. Por cada dólar de aportaciones, significa que los bancos Por están cada aportando dólar. más que los recursos propios. ¿Claros hasta ahí, chicos? Continuamos. Otra manera de interpretar esta parte es que nos ayuda a saber, sobre todo si es que eres una entidad bancaria que quieres prestar dinero, tú vas a ver cómo va el endeudamiento de esa empresa. Si ves que ya está muy endeudada, va a ser más difícil para ti darles dinero a la empresa. O tú como empresa será más difícil que te acepten pedir dinero si es que ya tienes una estructura financiera que está sobreendeudada, ¿no es cierto? Funciona igual Que que no con tiene las capacidad de personas. pago, ¿no? En estos casos sería que ya no tiene capacidad de pago, ¿verdad, ingeniero? Si ya estás sobreendeudado, no tienes capacidad para endeudarte. Probablemente tengas que sustentar con una renegociación de las deudas que tienes o buscar la manera de disminuir tus pasivos para poder acceder a una nueva línea de crédito. Porque si ya tienes demasiado endeudamiento, mira, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer según la fórmula? Si quieres bajar el endeudamiento, o subes el activo total o disminuyes el pasivo total. De esa forma vas a bajar el número de endeudamiento. ¿Estamos claros ahí?
¿Me hice entender, Carlos? Sí, sí, ingeniero. Correcto. Ya. Es de ir jugando con las fórmulas y de ir viendo cómo vamos a ir trabajando. De estas fórmulas de acá, por ejemplo, tenemos el endeudamiento del activo fijo. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuánto del patrimonio existe por cada dólar de activo fijo? Por ende, aquí resulta de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa sin necesidad de préstamos de terceros. ¿Ok? Pero por lo general esto es muy difícil que se dé porque la estructura siempre tiene presente, por lo general suele tener presente deuda para apalancarse. Como les mencionaba el ejemplo anterior, podemos apalancarnos nosotros utilizando deuda, como les mencionaba en el Excel, ¿ok? Aquí en esta situación, yo estoy utilizando deuda del banco, ¿no es cierto? Estoy apalancándome financieramente. Y estoy utilizando este dinero para apalancar mi operación y estoy obteniendo un beneficio de 13, ¿no es cierto? O del 13%, que es aún mayor que hubiera utilizado solo los recursos de los bancos. ¿Estamos claros hasta ahí? Así funciona el apalancamiento financiero, utilizando la deuda de los bancos para mi beneficio, para mi propósito, ¿ok? Siempre y cuando la rentabilidad que me ofrezca el proyecto sea mayor que lo que me pide el banco. Si en este caso hubiéramos tenido un proyecto que nos exigía, que nos daba el 4%, ¿lo hubiéramos hecho o no? No, pues porque más No, bien porque hubiéramos trabajado netamente para el banco, ¿no es cierto? Ya, y eso es lo que sucede con las estructuras de financiamiento. Si es que hay mucho porcentaje de los bancos, significa que ya estamos trabajando más para el banco que para nosotros mismos como dueños de la empresa. ¿Claro está ahí? Ese es el principio de las razones de solvencia. Otra importante, nosotros aquí estamos relacionando los pasivos y vamos a determinar si es que hay más de corto plazo o más de largo plazo. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque nosotros podemos determinar si es que nuestra estructura financiera tiene más riesgo de lo normal. Es decir, si tenemos muchas deudas en el corto plazo, significa que finalizando el año vamos a tener que atender esta magnitud. Y en cambio, si tenemos este de largo plazo, significa que nosotros probablemente a final de año no tengamos una carga tan fuerte, sino que ya está distribuida a lo largo de los años. Por ende, este indicador, cuando es a corto plazo, nos muestra el porcentaje de la deuda de la empresa considerada a corto plazo, es decir, todas las obligaciones menores a un año, porque ya les mencionaba. Mientras el valor del coeficiente sea cada vez más cercano a 1, implicaría ciertos problemas de liquidez, ya que la empresa podría tener dificultades para hacerse cargo de sus obligaciones. Significa que estamos sobrealimentando el pasivo corriente y entre más se acerque a 1 va a ser peor para la empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a tener toda la carga financiera en un solo año. Les hago una pregunta. Ustedes, si se compraran una casa, eh, ¿preferirían acomodarse e irla pagando en cuotas que ustedes se les permita o dejar de comer, de vestirse, de todo durante unos 4 o 5 años? Es decir, destinando todo su sueldo solo para pagar la casa. Obviamente, ajustarse al presupuesto de uno y realizar un pago de cuotas mensualizadas dependiendo de la capacidad de la que uno tiene. Ya ven, es innecesario ajustarnos tanto en el corto plazo, sacrificando hasta nuestro propio bienestar por pagar la casa, ¿ok? Nos quedamos sin comer, sin nada por pagar la casa. Por ende, uno siempre tiene que tener el criterio de endeudarse en relación a la vida útil y a las situaciones que vamos a hacer, de las que vamos a hacer uso nosotros. Si es una casa, no es que la vamos a ocupar 6 meses y de ahí ya la vamos a vender, o la vamos a ocupar 2 años y de ahí ya nos vamos a ir. Si es que compramos una casa, probablemente es una inversión que está destinada a durar en tu vida por lo menos unos 10 a 20 años. ¿Estoy en lo correcto?
Ya, entonces lo correcto sería el endeudamiento de los activos de corto plazo se den con fondos de corto plazo y los de largo plazo se den con fondos de largo plazo, ¿ok? ¿Por qué? Porque a la empresa le va a suceder similar. Si yo compro unas maquinarias y me endeudo en el corto plazo, significa que todo el rendimiento de la empresa va a estar destinado a pagar las máquinas y a mí no me va a quedar ni un dólar de rendimiento, ¿ok? Entonces solo vamos a estar trabajando para pagar las máquinas o la infraestructura, o los camiones, etcétera. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, muy bien. Por eso es importante determinar estos dos. Y el endeudamiento de largo plazo es similar porque nos ayuda a determinar que la empresa, se espera que la empresa tenga la mayor parte de su deuda a largo plazo para no tener problemas de liquidez, lo que les venía mencionando. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, Muy bien. Aquí nos ponen más indicadores, pero con los que yo ya les vengo mencionando es más que suficiente para tener su idea del endeudamiento, de la solvencia, ¿ok? ¿Cuál de aquí más les va a servir? Ya, muy bien. De aquí vamos a pasar a los indicadores de gestión. Aquí de igual forma vamos a hacer una lectura, ¿ok? De los indicadores de gestión y vamos a analizar a qué se refiere toda esta situación. Pero antes de eso, a ver, ¿cuántas hojas son? Una. Voy a explicarles lo siguiente. Acá tengo el gráfico de esto. Exactamente. Ayúdenme leyendo, por favor, esto. Cualquiera de los presentes. Inge, Ahí ya disculpe, le no sé compartí, si estoy No mal, está pero estoy compartiendo viendo yo pantalla. la está en Excel. el Excel. Ya me di cuenta, perdón. Ahí, chicos. Ah, ya salió. Eso de ahí que hay que leer. Sí, ayúdame leyendo, por favor, este periodo medio de maduración. Periodo medio de maduración. Desde la óptica del análisis financiero, lo relevante no es tanto el importe del activo corriente globalmente considerado, como el activo afecto al ciclo de explotación que se debe clasificar atendiendo a un criterio económico como realizable es el activo que requiere realizar una operación eventualmente de fabricación y en cualquier caso de venta para iniciar el proceso de su conversión en liquidez. En terminología contable son las existencias. Exigible es el activo que se convierte en liquidez sin tener que realizar ninguna operación adicional, salvo esperar a su vencimiento para el cobro. En términos contables, son los derechos de cobro derivados de las operaciones habituales de la empresa, por ejemplo, los clientes. Y disponibles son los recursos líquidos de la empresa u otros activos que pueden ser convertidos en liquidez sin ninguna restricción. En términos contables, la tesorería y otros activos líquidos equivalentes. Listo, muchas gracias, María Belén. Chicos, una consulta, a ver. ¿Cuál es el activo más líquido que existe? el dinero. El efectivo. El efectivo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saber diferenciar esto. ¿Por qué? Porque ya en los términos de gestión de la empresa existe algo que se llama el periodo de maduración económica. Y el periodo de maduración económica tiene presente cierto tipo de diferencias entre realizable, exigible y disponible. Realizable
es el activo que quiere realizar una operación eventualmente de fabricación o en cualquier caso de venta para iniciar el proceso de su conversión en liquidez. Puede ser el inventario, puede ser las materias primas, etcétera. El exigible eh, es el activo que se convierte en liquidez sin tener que realizar ninguna operación adicional. Cuando yo le doy a crédito a mis clientes, ¿será que esto es un exigible mío o no? ¿Yo le puedo exigir al cliente que me pague? Claro, ¿no es cierto? Y disponible ya pues es toda la cantidad de recursos que yo tengo ahí a la mano para poder hacer tomar mis diferentes decisiones y hacer mis diferentes operaciones, ¿ok? Y a la mano me refiero que lo puedo tener en las cuentas, que lo puedo tener en, en caja chica, en los bancos, etcétera. Aquí hay algo muy importante. ¿Se acuerdan que hace tiempo nosotros en las razones de activo, en las razones corrientes, en las razones de liquidez, nosotros dividimos el activo corriente para el pasivo corriente y de esa forma determinábamos si teníamos o no los recursos suficientes para atender nuestras obligaciones de corto plazo? Pues así como los dividimos, ahora también podemos restarlos y podemos obtener el capital corriente o circulante. Ayúdame leyendo esto, por favor. ¿Alguien más? No se peleen, tranquilos. Yo, Inge. Continúa. El capital corriente o circulante se ha definido anteriormente como la parte de los activos corrientes vinculados al ciclo de explotación, que por motivos de seguridad deben estar normalmente financiados con recursos financieros a largo plazo. Es decir, esta financiación es necesaria para evitar que la empresa pueda dejar de realizar su actividad ante la imposibilidad de atender el pago de las deudas con vencimiento a corto plazo. Ya se ha indicado igualmente que su medida puede efectuar de dos maneras, que es el capital corriente igual a activo corriente menos pasivo corriente, o también es la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente. Ya. En finanzas, 1 más 3 es igual a 4. O 8 dividido para 2 también es igual a 4. ¿No es cierto? Y así como yo les menciono esto, en finanzas nosotros podemos ir obteniendo valores de, de la manera en los datos que nosotros tengamos presentes. Si yo les digo calculen el capital corriente, podría decirles que lo calculen dándoles el activo corriente y el pasivo corriente, o dándoles el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el activo no corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber determinar cómo está compuesto el balance general, el estado de resultados, etcétera. Pero el capital corriente, en este caso, como trabaja con el balance general, tenemos que saber determinar que nosotros podemos encontrar los datos, ya sea despejando o haciendo análisis, ¿no es cierto? Si yo les pongo, en este caso, el activo, calcula el capital corriente o circulante, y les pongo el activo corriente y el pasivo corriente, ya saben que lo van a hacer con esta forma, ¿no es cierto? Y si yo les pongo con esta parte de acá, ya saben que puedo hacerlo de esa forma. ¿Ok? Ahora, aquí creo que tenía la gráfica, sí. Ya. Existen dos tipos de empresas, las que se dedican a los servicios y las que se dedican a los procesos industriales de producción, ¿ok? Las que se dedican a sus servicios van a tener inventario. ¿Creen ustedes que van a tener inventario? ¿Van a comprar materias primas? ¿O en qué se diferenciarían de las empresas que crean productos? ¿Qué Que dicen, no chicos? tiene inventario. En la que crean productos necesitan la materia prima y la de servicios necesitan solo la mano de obra. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Dentro de la estructura financiera, ¿quién tendrá más
activos fijos? ¿La de servicios o la que es industrial? La industria. ¿Por qué La será? industrial. Porque tiene inventario. Porque pues, tiene, Materia prima. en este materia- caso, materia prima y ¿Y la qué? se me fue el nombre, dije, las máquinas para... Ah, ya. Muy bien, sí, vamos por ahí. Cada una de las empresas va a tener una estructura financiera diferente, una estructura económica, perdón, diferente. Ya que las empresas de servicios no necesitan inventariarse tanto porque no tienen un producto o servicio, no necesitan, perdón, no tienen un producto, sino tienen un servicio. Entonces, no van a tener que estar comprando insumos, no tienen una cadena de valor que producen un producto, no tienen materias primas en almacenamiento, inventario final, etcétera, ¿no es cierto? Y el periodo medio de maduración lo que recoge es eso. ¿Cuánto tiempo pasa entre cada una de estas etapas? Y para nosotros poder aterrizar el periodo medio de maduración debemos determinar con qué tipo de empresa estamos trabajando. ¿Por qué? Porque normalmente una empresa que se dedica a la actividad comercial va a tener esto. Va a tener un pago de las compras a crédito. Son los días que tarda en pagar desde que se entrega. Eh, las empresas, por lo general, que se dedican a la actividad comercial, ellos toman ya los productos terminados y los comercian, ¿no es cierto? Pero no es que los pagan en ese rato, porque suelen haber periodos que les dan sus proveedores de tiempo para que estas personas, para que estas empresas puedan esperar, aunque sea vender algo mismo, para que comiencen a pagar, ¿no es cierto? Este se llama periodo de pago a proveedores. Y si se dan cuenta en la ecuación, ese periodo resta. ¿Por qué? Porque es el tiempo que los proveedores nos están dando de chance para que nosotros eh, le paguemos. Es decir, no necesitamos el dinero en ese momento, sino lo vamos a necesitar luego para pagarle. Lo que sí se va sumando es la venta de mercaderías. Y aquí va la diferencia entre vender y cobrar. La venta de mercaderías es es la cantidad de días que se tarda en vender o tiempo que permanece la mercadería en almacén, y la cantidad y el cobro de las ventas a crédito es el tiempo de días que se da luego de la venta y hasta que se da el cobro. ¿Claros hasta ahí? Facilito, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué pasa en cambio con una empresa industrial? Aquí yo tengo mi proveedor me va a dar mi materia prima. De igual forma, me ha de dar unos días de periodo de pago, ¿no es cierto? Nos va a decir, ya págame en 30 o en 60 días, depende de cómo lo tenga negociado. Luego de esto, ya comienza el periodo de aprovisionamiento de materias primas. ¿Qué es el tiempo de días que se tarda en que esos insumos que llegaron a mi empresa se pongan y se incluyan en la cadena de valor? Es decir, se incluyan en la cadena de manufactura, etcétera. Y ahí vamos a ir sumando los tiempos. Vamos a ir sumando el aprovisionamiento, vamos a ir sumando el periodo de fabricación, vamos a ir sumando el periodo de la venta de productos terminados y también el periodo de las ventas a créditos. Y a todas estas sumas que tenemos aquí, le vamos a restar el periodo de pago de los aprovisionamientos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el tiempo de días que yo todavía no tengo que pagarle. Pero en cambio aquí, por ejemplo, en fabricación, si me demoro unos 60 días fabricando, ¿será que los puedo tener esperando a mis trabajadores esos 60 días sin pagarles? No, No, ¿no es cierto? ¿Será que puedo trabajar sin luz? no, No, ¿verdad? ¿Y qué pasa si los vendo a los productos y nunca los cobro? ¿Me sirvió de algo haber fabricado? no. No, ¿no es cierto? Entonces ya le vamos hallando la lógica al periodo de maduración. Nos ayuda a determinar en días cuánto se demora cada una de las situaciones que estamos haciendo, de las fases de producción, y de esa forma nos ayuda a poder
encontrar el nivel de días y definir la actividad industrial la actividad que está haciendo mi empresa y si es que esta gestión de los recursos está trabajando bien o mal. ¿Ok? ¿Cómo la mide acá? Esa es la parte que me gusta de cómo la está calculando acá. Ayúdame por favor leyendo esta parte. Fabiana, ¿está aquí? Catherine, perdón. Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del activo, el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones, la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de rotación de los valores aplicados en ellos, y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas. Continúa con esta parte. Gestión de cartera. En varios indicadores se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de aplicación de recursos mediante la comparación entre cuentas de balance y cuentas de resultado. El anterior surge del principio elemental en el campo de las finanzas, de acuerdo con el cual todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando se registran valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el área financiera. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Lo que nos quiere decir es que nos ayuda a determinar las razones de gestión, cómo nosotros estamos trabajando con lo que tenemos. Simplemente eso. Por ende, nosotros vamos a asociar este tipo de cuentas para determinar ciertos valores que nos ayudan a entender qué es cada cosa. Por ejemplo, la rotación de cartera. La rotación de cartera nos mide la relación de ventas con cuentas y documentos por cobrar. De esta forma vamos a analizar cuántos dólares de ventas existen por cada dólar de cuentas y documentos por cobrar. Ahora, esta parte es importante. Solo se tiene que tener en cuenta en las cuentas y documentos por cobrar todo lo que sea relacionado a la cartera propiamente dicha, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte, con la actividad ordinaria de la organización, ¿ok? La rotación del activo fijo nos mide las ventas en relación para el activo fijo neto, pero los que más me interesa de aquí que ustedes tengan presente es la rotación de ventas, el periodo medio de cobranza y el periodo medio de pago, ¿ok? El periodo medio de cobranza, ¿a qué se refería? Según lo que yo les indiqué, a la cantidad de tiempo que pasa desde que yo realizo la venta hasta que yo la cobro, ¿no es cierto? Y el periodo medio de pago es la cantidad de días que me dan mi proveedor para poderle pagar. Entonces, por eso tengo cuentas y documentos por pagar dividido por inventarios. Ahora solo estamos haciendo conceptualización, luego ya vamos a pasar a hacer ejercicios, ¿ok? Pero quiero que vayan entendiendo que cada uno de estos componentes, estos módulos de razones financieras, tienen cierto propósito. Los de gestión te ayudan a determinar cómo funciona
la empresa con las cosas que tiene, qué está haciendo con los activos que posee. Los de endeudamiento, qué tan arriesgada está la situación de la empresa, qué tan riesgosa es, está muy endeudada, hay más recursos propios, etcétera. Y si tenemos los recursos suficientes para hacerle frente a las deudas. En cambio, la liquidez nos ayuda a determinar en el corto plazo si tenemos la capacidad de nosotros atender las obligaciones de corto plazo. Es decir, si estamos trabajando con la cantidad suficiente y produciendo la cantidad suficiente de recursos para atender estas obligaciones. Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, les recomiendo que sigan leyendo esta parte de aquí. Estos libros de acá yo se los voy a poner también en la estantería del aula para que puedan revisarlos, ¿ok?